Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Les bendiga, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Castro y me da mucho gusto que cada jueves usted se conecte para que juntos sigamos siendo edificados por la palabra de nuestro Señor. Hoy tenemos un tema, ¿verdad?, que va a ser de mucha bendición para nuestro crecimiento y nuestra libertad espiritual. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude a compartir. ¿Sabe qué? No espere hasta que termine el programa para compartir. Comparta ahorita para que así en vivo muchas personas puedan también conectarse y disfrutar de este tiempo. Hoy tenemos un tema que lleva por título el espíritu de orfandad. Vamos a aprender cosas muy buenas a la luz de la escritura sobre este espíritu. Y para hablar de ello me acompaña la hermana Nayeli. Hermana, bienvenida. Buenas tardes, qué bueno que ya están conectados. Igual les hago la invitación para que puedan compartir la transmisión y este mensaje pueda llegar a otras personas. Entonces, le invito a que pueda disfrutarlo desde el inicio hasta el fin. Amén. Así es, ¿verdad? En un momento más, nuestras hermanas que nos apoyan aquí en la transmisión van a poner ahí en los comentarios el enlace, el cual usted puede copiar ese enlace y enviárselo, ¿verdad?, a otras personas. Envíelo por WhatsApp o por Messenger para que, insisto, otras personas puedan también conectarse. También quiero mencionarles que este sábado tenemos una actividad muy importante para mujeres. Nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde aquí. Nuestras hermanas están preparando una palabra, un tiempo de bendición. El tema que Dios nos ha dado, la palabra que Dios nos ha dado para ministrar a las mujeres es: el Rey te mandó a llamar. Así que por favor no ignore este llamado que nuestro Rey Jesús le está haciendo a su corazón. Y también me acompaña nuestra hermana Adriana. Hermana, bienvenida. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les invitamos a que puedan tomar atención a lo que hoy vamos a compartir, pero de la misma forma, invitamos también que puedan compartir para que otras personas puedan ver la bendición que Dios tiene preparado para el día de hoy. Amén, así es. Le damos también la bienvenida a todos los que ya se están conectando, los que están, ¿verdad?, ahí ya preparados, listos. Por favor, tenga ahí a la mano, ¿verdad?, su Biblia, en que tomar notas. Es muy bueno, porque hoy, aparte de recibir una palabra, también vamos a recibir enseñanza sobre este espíritu de orfandad que oprime nuestras vidas. Y bueno, queremos basar todo este tema en el libro de Isaías, capítulo 47, versículo 9. Para que usted nos acompañe ahí con su Biblia. Isaías 47:9 dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Me daba la tarea, ¿verdad?, de buscar esta palabra orfandad, ¿qué significa? Creo que sería muy bueno comenzar por definir que orfandad, el diccionario bíblico lo define como inocencia a la deriva o inocencia desprotegida. Una persona, ¿verdad?, en inocencia es una persona que está en su etapa de niñez, en su etapa, ¿verdad?, de bebé. Ahí es donde se mantiene la inocencia y la pureza intacta. Todavía no ha sido, ¿verdad?, robada o violentada, o no ha sido, ¿verdad?, contaminada por maldad. Hablábamos nosotros con nuestros hijos este miércoles en el altar familiar y les decíamos a eso. Tuvo una mala experiencia Lucas, ¿verdad?, y había llenado esto de miedo su corazón. Entonces les explicaba a ellos que una de las cosas que roba la inocencia, ¿verdad?, temprana edad de cualquier ser humano es el miedo, es el temor. Y entonces les explicamos cómo tenían que, pues, luchar, ¿verdad?, los tres contra esto. Y cuando leía la definición, me llamaba la atención esto, ¿no?, que la orfandad o el espíritu de la orfandad es aquel que nos roba nuestra inocencia y la deja desprotegida, la deja a la deriva. ¿Para qué la deja a la deriva? ¿Verdad? Porque todo el que tiene el corazón lleno de maldad ve como placentero tomar la inocencia o la pureza de otra alma, de otro ser humano.
vemos en la gente que abusa, en los violadores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el deleite? ¿Qué es lo que les da placer? No seguir con la misma persona, sino tomar a alguien nuevo y quitarle su inocencia y su pureza. Y aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el verso 9, que hay dos cosas que van a venir de repente. A toda persona abre puertas espirituales a este espíritu, ¿verdad? Que es la orfandad y la viudez. Hace un momento platicamos con ustedes antes de comenzar el programa y les decía que leyendo esto venía a mi mente cuando Noemí tiene esta experiencia y que en un mismo tiempo pierde a su esposo, se queda viuda y después pierde a sus hijos y ahora, ¿verdad? Está también quedándose sin hijos. Entonces, qué tremendo que es el que nosotros no podamos discernir esto a tiempo. Sí, tomando también en cuenta lo que acaba de decir Pastor, yo me hacía una pregunta, ¿no? Al conocer la definición, y la pregunta que yo me hacía es, ¿desde cuándo opera este espíritu de orfandad en la humanidad? Y podemos ver, pues, en la Biblia que definitivamente fue a partir de la caída del hombre, ¿no? Cuando hay esa separación entre Adán, Eva y Dios. Esa fue la puerta espiritual que se abrió para que este espíritu pudiera entrar a él. Vemos esa separación en la relación del hombre, ¿no? Lo que usted decía, ¿no? Es el estado de orfandad es haber sido robada la inocencia. Y fue lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue robada vamos a llamarle así, la inocencia o la pureza que ellos tenían al habitar en ese lugar y al tener una relación constante con Dios. Y al abrir sus oídos a Satanás y hacer o obedecer la voz de Satanás, ¿no? Cayeron y fue la puerta legal, ¿no? Vemos que todos los espíritus de parte de las tinieblas siempre van a entrar legalmente hacia la vida de una persona. Entonces, desde Adán y Eva, vemos que este espíritu empezó a operar y dice la Biblia que nosotros venimos de la simiente de Adán y de Eva. Entonces, definitivamente nosotros desde que nacemos, pues no nacemos teniendo una relación con Dios, sino más bien ya tenemos una puerta espiritual abierta al vivir separados de Dios para que este espíritu venga y robe nuestra pureza. Amén. Esta era una parte que yo, ¿verdad? Podía también anotar y percibir cuando leía sobre el espíritu de orfandad. Y yo creo, yo se los he enseñado que cada espíritu tiene una asignación de parte de las tinieblas. Las tinieblas tienen un reino, se rige bajo muchos principios de maldad, ¿verdad? Que hay en ese reino. Y uno de ellos es que cada espíritu y cada demonio tiene una asignación con la cual traer destrucción al alma del ser humano. Entonces me ponía igual, como decía, hacerme preguntas, ¿no? Y decía, ¿cuál es la asignación del espíritu de orfandad? Y concluía y el espíritu ponía en mi corazón que es la separación entre generaciones. Entonces, como lo decía hace un momento, la separación entre la humanidad y Dios, ¿no? Y ahora estando aquí en la humanidad y teniendo derechos legales en ellos, pues ahora separar generaciones. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Que la generación nueva continúe lo que la generación anterior viene haciendo. Pero ¿cuál es la naturaleza del diablo? Que la generación nueva nazca sin identidad. Que la generación nueva no se identifique con nadie. Por eso es que vemos el día de hoy un montón de grupos, ¿verdad? Que le dan identidad a los jóvenes, entre comillas. Entonces, hay personas que cuando entras a la universidad, lo primero que te identifican es tú con qué ideología te identificas, tú con qué grupo te identificas, tú a qué grupo perteneces, tú a qué grupo eres parte. Y cada vez nacen más y más y más y más y más y más grupos, porque esto es lo que hace este demonio de orfandad. Yo les comentaba hace tiempo que escuchaba un pastor, ¿verdad? Que él decía que su esposa entró a trabajar en un orfanatorio. Que lo primero que le impactó es ver un lugar lleno de niños, pero que ninguno lloraba. Y entonces que ella se preguntó eso, dijo, ¿por qué los niños lloran? O sea, esto está lleno de niños y ¿por qué no lloran? Y que una de las personas que estaba ahí con tiempo le dijo, cuando los niños son nuevos o vienen llegando, dice, todos lloran.
pero dejan de llorar porque el llanto es la llamada hacia los padres. Y de repente ellos lloran y ven que nadie viene. No se aparece papá, no aparece mamá. Entonces cuando ven que su llanto no hace que nadie venga, dejan. Y entonces empieza a haber este silencio, ¿verdad? Sepulcrar, perdón, aquí en el orfanatorio. ¿Por qué? Porque nadie viene en pos de estos niños. Nadie acude al llamado, ¿verdad? Y al llanto que ellos tienen. ¿Qué es lo que lleva, no? Al saber esas la identidad, el vacío, la soledad, es lo que al sentir solo hace que formes parte de lugares donde estar. Ese rechazo me lleva a creer que pues no hay un propósito hacia mi estado y es la falta de identidad que me lleva. Y cuando nosotros, hermanas, hartados, llegamos a la palabra nos dice en San Juan 1, la autoridad. Pero algo que yo lo veía, ¿no? Que sí nos identificamos como hijo, pero la palabra papá, lo tenemos por la falta de que tenemos que andar. No reconocemos el valor real de decir soy o soy. Amén. Hay que quitar el filtro que pusimos. Bien. Bueno, nos están comentando ahí que hay problemas con uno de los micrófonos. Micrófonos. ¿Verdad? Bueno, no se preocupe, ahorita tenemos un equipo técnico aquí, calidad, ¿verdad? Detrás de todo este programa, ahorita ellos solucionan ahí. Se entrecorta. O vamos a cambiar el micrófono y si me pasan otro de los micrófonos, por favor, para cambiar el de la hermana Adriana, creo que solo es el de ella el que tiene problemas. Bueno, continuamos con esta parte. A esto que mencionaba la hermana Adriana, a mí también, ¿verdad? Me llamaba la atención y yo anotaba esto, ¿no? Que sin paternidad no hay identidad. O sea, la identidad, se quieran, ¿verdad?, enojar o pelear las feministas, la realidad es así. Hay principios con los cuales se rige la creación y aunque no nos gusten y los querramos rechazar, ahí van a seguir estando. No porque yo rechace algo significa que ya va a desaparecer, ¿verdad? No porque yo diga, pues no quiero que el cielo sea azul, el cielo va a dejar de ser azul solo porque yo quiero, ¿verdad? Y esto es algo que está muy metido en la mente de estas nuevas generaciones, el que por pensar de que voy a rechazar, ¿verdad?, un principio creacional, ya por eso va a desaparecer. Entonces Dios le da identidad a todo ser humano a través de los padres, porque los padres compartimos con Dios ese atributo de ser padre y es Dios quien le dio identidad a todas las cosas que existen. Entonces, en esa parte, ¿verdad? Yo lo creo así también lo anotaba aquí, ¿verdad? Que ¿por qué el espíritu de orfandad quiere romper, ¿verdad?, las generaciones? Porque al romper la generación está asegurando que la nueva generación crezca sin identidad, ¿verdad?, sin poder tener su identidad. Y el espíritu de orfandad solo puede ser quebrantado por el amor del Padre. O sea, si entendemos que el Padre es el que da identidad, tenemos que saber que esa identidad se da a través de protección, de amor, de corrección y de provisión, ¿verdad? La identidad que el Padre da a los hijos va a través de estas tres. Y como dice la Biblia, ¿no? Y el amor es el superior a todos gestos. Y dice primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El espíritu, ¿verdad?, de orfandad opera desde el odio. Opera desde el odio, desde la rebeldía hacia la figura paternal, ¿verdad? O el aceptar. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque hay paternidad buena y hay paternidad mala.
Está la paternidad mala que te humilla, que te pisotea, que te violenta, que te abusa sexualmente, o sea, hay una paternidad mala también. Entonces, por eso ponía esto, de que no estamos hablando porque hay personas que han tenido una mala experiencia con una paternidad mala. El problema es ya definir toda la paternidad como mala. Entonces, no es así. Siempre va a haber cizaña y va a haber trigo. Pero lo que quiero que podamos dejar claro ahorita es de que no solo es hablar de todo lo malo que hay en este espíritu de orfandad, sino poder saber que se puede ser libre de él y que, ¿verdad? Es cómo puede ser quebrantado este espíritu con el amor. Sí, y en relación a eso de cómo quebrantar o cómo liberarnos de este espíritu, yo tomaba lo que dice Romanos 8:15, donde dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿no? Y me enfocaba en la palabra recibir. O sea, si yo recibo algo es porque no lo tenía. Entonces, al recibir ahora el espíritu de adopción, es Dios diciéndome, ¿sabes qué? La orfandad que hay en ti o que había en ti, yo a través de mi Hijo Jesús, la voy a quitar de tu corazón, de tu mente, de tu corazón. Y leía también y escuchaba más bien una predicación que decía que hay 3 tipos de paternidad espiritual. Está la paternidad del espíritu, que es la paternidad que recibimos de Dios. Está la paternidad almática, decía, ¿no? Que este tipo de paternidad la debe dar o debe ser guardada el alma por los ministros que Dios ha establecido en la tierra como siervos de ellos. Y la paternidad biológica, ¿no? Que es la identidad, pues, que nos dan nuestros padres. Pero sí, definitivamente, si algo nos va a hacer libres, es recibir ese espíritu de adopción, recibir a Jesús, que es el camino para poder llegar a esa libertad de ese espíritu de orfandad. No, vuelvo a repetir, si lo vemos desde ese punto, pues entonces no hay ningún ser humano que esté libre del espíritu de orfandad. Desde el momento que no tenemos una relación con Dios, desde ese momento estamos viendo que hay una esclavitud en la vida de todo hombre. Amén. Así es. Adelante, por En favor, ahí nos Romanos- avisan si ya se corrigió, ¿verdad? Lo del problema, el En micrófono de la Romanos hermana. 8:16, precisamente dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quita esa sanidad, porque sanidad es dada a través del Espíritu Santo, ¿no? A veces cuando nosotros llegamos con ese desapego del Padre, hace que tú, papá, que papá Santo, es el Espíritu Santo que está hablando poco a poco va sanando que hay en tu alma y en tu corazón. Es el que tienes, es el que dice, tú tienes un Padre y que te hace la revelación, porque te lo revela. Es algo que es revelado y es por parte del Espíritu Santo para mostrarte. Bueno, nuestro Padre, que es Dios, Él es el que tiene un tiempo de sanidad en nuestras vidas y lo habla a través de Romanos 8:16, cuando dice, bueno, la palabra dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijo de Dios. ¿Quién nos trae la revelación de que somos hijo? El Espíritu Santo. Él trae el entendimiento porque es algo que te va a revelar. Tú ya vienes con heridas, ya vienes con muchas situaciones, es como decía usted, pastor, ¿no? A veces hay papás físicamente que están contigo, pero que no han sido unos buenos padres, que no te han sabido guiar ni cuidar. Y uno viene sin conocer, como decía anteriormente, el significado del papá. Entonces viene el Espíritu Santo y te muestra lo que realmente es el Padre a través del Espíritu Santo. Empiezas a comprender y es como va a venir sanidad a tu alma y a tu espíritu.
En esta parte, ¿verdad? Que menciona nuestra hermana, yo quiero mencionar esto, ¿verdad? Que creo con todo mi corazón que el espíritu de orfandad es uno de los espíritus eh, mayor fuerza, la más grande, con una maldición tan grande sobre todas las familias. Hay espíritus que tienen una asignación muy personal, pero hay espíritus que dañan a toda la familia. Una vez este espíritu afecta a una persona, afecta a toda la familia. Y yo creo que este espíritu de orfandad no puede ser vencido solo con los buenos deseos de un padre que cuando fue hijo sufrió a manos de su papá biológico, ¿verdad? Que no le enseñaron sobre la paternidad de Dios, conoció a Dios solo de manera religiosa, nunca tuvo una autoridad espiritual sobre su alma, sobre su vida. Y entonces ahora hay padres, ¿verdad? Que dicen, yo no voy a dejar que pase algo malo sobre mis hijos, yo no voy a permitir esto, yo no voy a permitir lo otro. Y piensan que por tener cuidados o algún tipo de protección, el espíritu de orfandad va a soltar o va a irse o va a ceder todos los derechos que le habían dado. Entonces, esto es importante. Ninguna persona, ningún ser humano puede vencer este espíritu de orfandad si no es con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ningún ser humano puede vencer este espíritu de orfandad solo con los buenos deseos de querer ser un padre diferente, sino que tiene primero que sanar su corazón de hijo para poder ahora con libertad, con sanidad, poder ejercer un corazón de padre, ¿verdad? Si no se ministra esta parte, esta área, vamos a seguir viendo generaciones y generaciones con falta de identidad. Hace poco tuvimos, ¿verdad?, en la iglesia un caso que a mí me dio mucha tristeza, un joven que pues estaba en su casa solo todo el día porque su papá y su mamá trabajaban y no le hacían absolutamente joven, con problemas de homosexualismo, con pensamientos suicidas, pensando que lo mejor era quitarse la vida. Empieza a asistir a la iglesia, empieza a congregarse, él empieza a estar más tranquilo, más libre, sin estar con pensamientos de depresión, empieza a estar en paz, a ser ministrado, a ser sano. Y cuando hablamos con el joven, ¿verdad?, de poder involucrarse, de que Dios cambie su vida, entonces los papás se preocuparon y la preocupación es: no queremos que la iglesia te cambie. Nosotros estamos felices y contentos con que tú seas homosexual, para nosotros no está mal y no queremos, dicen, que la iglesia te cambie. Y entonces dice él, ¿no?, por arte de magia, ahora mi papá quiere que yo siempre pase con él, que yo siempre esté con él. Entonces cuando antes pues no le hacía caso, sino que le ignoraba. Entonces esta es la parte, insisto, donde tenemos que entender nosotros que no podemos ver libertad, ¿verdad?, de este espíritu a menos que el amor del Padre nos ayude. Sí, y a mí me llamaba mucho la atención en uno de los mandamientos de Dios, lo voy a llamar así, en el cual está en Deuteronomio 5:16, que seguramente muchos de los que nos oyen lo conocen. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces vemos que es el primer mandamiento con promesa. Y yo decía, ¿qué tan importante es este mandamiento o este principio de parte de Dios en relación a la paternidad, en relación a tener una sanidad entre la relación entre padres e hijos? Que si dice, si tú ser humano, si tú hombre, mujer, llámese así, haces esto, honras a tu papá y a tu mamá, dice, se te van a prolongar tus días y todo te va a salir bien. Entonces vemos ahí lo que retomando lo que usted decía, no solamente son buenas intenciones de que yo, por ejemplo, no, si yo no crecí con mi papá y digo ahora, no, pues ahora yo voy a hacer todo lo posible para que mis hijos crezcan en una familia, papá, mamá y todos estemos ahí, pues no se queda solamente en buenas intenciones, sino que hay principios espirituales para poder sanar, para poder liberar y para que ahora mis nuevas generaciones puedan ser libres de ese espíritu, ¿no? Y eso quiero recalcar, que me llamó la atención, o lo pude ver de esta manera, ¿no? Este principio de Dios, la honra al padre y a la madre, y la gran promesa que da haciendo esto.
Algo que también nos habla en Efesios 1:5, ¿no? Dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cuando hemos comprendido o el Espíritu Santo ha traído esa sanidad a nuestras vidas, ahora voy a entender la parte que he dado. Ahora sí que soy hijo de Dios. Y era lo que usted decía, hermana Nayeli, ¿no? Yo ahora ya comprendo que yo no voy a repetir parte de mi vida porque ya hubo una revelación de parte de Dios. Ahora yo voy a enseñar a que lo que Dios habla a mi vida se lo diga a mis hijos. Y es ahí cuando hemos comprendido esa parte, ¿no? Ahora sí sé lo que he dado de ser hijo o de el saber que tengo un padre. Tiene una identidad porque ya recuperé mi identidad como hijo, algo que usted nos decía, pastor, ¿no? Es cierto, el padre te da esa parte, ¿no? La seguridad, la firmeza que estás como hijo. Y cuando tú llegas sin esa identidad, llega un momento y Dios te la da. Recuperas. Ahora sí, sabes el valor que tiene, reconoces el propósito que hay en tu vida porque ya hay una identidad que... Miren, en esta parte, ¿verdad?, del espíritu de orfandad, el espíritu de orfandad afecta al ser humano, que le quita la capacidad de amar a sus hijos y obviamente desarrollar la identidad de sus hijos. Nosotros vemos un montón de seres humanos que han aborrecido a sus hijos, los han matado, que los han violado, que los han violentado de diferentes maneras. Y a veces la gente fácilmente culpa a Dios, cuando Dios no está detrás de un mal padre. Quien está detrás de un mal padre es un demonio llamado espíritu de orfandad. Y eso lo tenemos que tener claro, porque yo insisto mucho y enseño sobre esto, que no sé por qué razón siempre se nos es fácil culpar a Dios de todo lo malo. Vemos que alguna persona hace algo malo y no decimos, pero es porque esa persona es un adúltero, es un fornicario, es un borracho, es un drogadicto y anda abriendo puertas espirituales a su vida. Entonces no concluimos en eso, simplemente porque tiene un título, una carrera, pensamos que ella es una buena persona. Y a veces no es así, sino que es una persona que tiene puertas espirituales abiertas y hay espíritus y demonios que entran e influyen en sus pensamientos y en su comportamiento. Entonces este espíritu, el espíritu de orfandad, Dios hizo al ser humano y le dio la capacidad de amar a sus hijos. Dios hizo a los animales y le dio el instinto, ¿verdad?, de amar a sus, se me fue, a sus crías, exactamente, ¿verdad? Entonces, eso viene en la parte como Dios nos creó. Entonces, cuando un ser humano pierde la capacidad de amar, no es Dios quien se la quita, Dios es amor. Entonces, no es Dios quien le quita a un padre la capacidad de amar a su hijo, ¿verdad? No es Dios el que le dice a un padre, abandona a tus hijos. No es Dios el que le dice a un hombre, ten hijos por diferentes lados y no te hagas responsable por ellos. Pégale a tu hijo. No es Dios quien hace eso, porque a veces hay gente que hasta viene a la iglesia, se congrega y de repente en casa golpea a sus hijos. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién es el que le quita la capacidad de amar a sus hijos y de darles una identidad? Es un demonio llamado espíritu de orfandad. Y hace unos días ponía, ¿verdad?, ahí en Facebook, que tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre y no andarlas, ¿verdad?, disfrazando. Entonces, usted es papá o mamá y usted está escuchando esta enseñanza del día de hoy y usted dice, me cuesta amar a mis hijos. Yo he escuchado papás que dicen, es que a veces, no sé, yo creo que estoy mal porque de repente siento odio hacia mis hijos. Entonces, hay un espíritu de orfandad, un demonio llamado espíritu de orfandad que está operando en esa persona, y exactamente para eso es la enseñanza este día, para poder encontrar libertad de este demonio. Sí, y yo pensando también en mi experiencia personal, ¿no? De yo haber crecido con la falta de la figura paterna, yo decía, bueno, ¿cómo este espíritu de orfandad puede operar a lo mejor en una mujer o en los hijos que no tienen la figura biológica, ¿no?, la figura paterna? Y yo examinaba y reflexionaba en ciertas situaciones que en algún momento de mi vida viví, ¿no? Y algo que este espíritu también puede hacer es el miedo a que la persona tenga miedo al rechazo.
¿no? Es una persona que va a estar siempre tal vez complaciendo o haciendo algo para estar bien con las demás personas, para que no se sienta rechazado, para que pueda entrar en ese círculo de amistad. No pueden ser personas con una estima lastimada, llámese una baja autoestima, o personas como lo veíamos en el primer versículo que usted leía al inicio, ¿no? De Isaías, donde decía que era una mujer como muy egocéntrica, como que creía mucho en sus habilidades y en sus talentos. Y también puede ser o puede operar o manifestarse en que, bueno, la identidad, que ya lo veníamos hablando, pero sí muy recalcado el temor al rechazo. Creo que de manera particular, si lo hablo así, reflexionando en mi experiencia personal, creo que era algo que tenía muy marcado, el temor al rechazo. Amén, así es, exactamente. Este es uno de los frutos, ¿no? De los frutos que, que tiene o que padece, ¿verdad? Una persona que ha sido marcada por este espíritu, ¿no? Y yo veía en lo que investigaba sobre esto que hay tipos de orfandad. Entonces la orfandad no tiene una sola cara, no tiene una sola presentación, sino que tiene diferentes. Encontré muchas, pero quiero mencionarles 6 que creo que son las que cierran todo lo demás en nuestra vida. Hay una orfandad emocional, esta es la primera, esta es la que más vemos manifiesta en las personas. Hay una orfandad de ética, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Hay una orfandad de identidad, que es de lo que ya hemos hablado. Hay una orfandad espiritual, ¿verdad? Una orfandad afectiva y también una orfandad normativa. Y en esta parte número 6 quisiera yo hablar o mencionar sobre este punto, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a una orfandad normativa, es aquel ser humano, aquel niño que creció sin normas, sin reglas, sin corrección, sin límites. Entonces hay gente que de verdad dice, es que me hubiera gustado que me hubieran dicho que no, me hubiera gustado que me hubieran puesto límites, siempre me dejaron hacer todo lo que quería. ¿Por qué? Porque hay un papá, ¿verdad?, con un espíritu de orfandad que no sabe darle identidad a su hijo y por eso le da permisiones en todo, aun en las cosas que sabe que están mal. Hay papás que no saben cómo ejercer autoridad sobre sus hijos. Entonces, y esto lo genera un espíritu de orfandad. Por eso dice la Biblia, instruye al niño, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Dice, corrige al niño desde pequeño, corrige al niño para que de joven no se aparte de las cosas buenas. Siempre vemos cómo la corrección, lo decía al principio, es parte de la paternidad. Entonces, no puede desarrollarse paternidad si no hay corrección. Y algo que hablaba, ¿no? De la afectiva, ¿no? Cuando, pues como padres, no sabemos dar amor, atención, cariño. En uno se va sembrando la inseguridad, ¿no? Como hijos. Era por lo mismo, ¿no? Que si yo, el padre que tuve, tampoco fue una persona que supo dar amor, por lo consiguiente, tampoco sé dar amor. ¿Y qué va formando? Va formando hijos inseguros, sin poder dar ese, como pena de decir te quiero, de abrazarte, porque no lo tenía. O sea, a veces tú querías como un consejo y no lo puedes obtener porque no hay, ¿no? O eso que te dicen, no llores, aguántate, ¿no? Y cuando necesitas llorar, y cómo afectamos desde una edad muy pequeña, cuando hay esa ausencia de cariño, de atención. Vemos niños desde pequeño con una inseguridad para moverse, para hablar, con un temor para dirigirse a los demás, aunque en ellos se ve una inteligencia, pero ellos se ven con un limitante, por lo mismo de la ausencia. Así es. Y uno se ve, pues lo ve porque lo ves reflejado en ellos, ¿no? Todo lo que le da temor y no pueden desenvolverse como ellos deberían de ser. Bueno, pues hablando acerca un poquito de la orfandad que genera la falta de ética, ¿no? Nosotros
podemos ver en la Biblia a un Dios de orden, de principios que él mismo estableció. No, a mí me gusta mucho leer el libro de Éxodo. Para mí se me hace un libro genial, diría yo, donde Dios establece todos los principios y algo que él hace, ¿no? Desde el momento en que saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto le sube Moisés al monte y le da los mandamientos. Es decir, es como diciendo Dios al ser humano, ¿saben qué? Seres humanos, para que ustedes puedan vivir, necesitan seguir principios y reglas, ¿no? Que yo como Dios, el creador de ustedes, se las establezco, ¿no? Y el hombre decide si llevar a cabo los principios de la Biblia o regirse por sus propios principios o formas de pensar o creencias que el hombre pueda tener. Entonces, estos principios éticos que Dios establece, pues definitivamente es para preservar la vida del hombre. ¿Y qué es lo que va a hacer este espíritu de orfandad? Pues tratar de evitar que el hombre pueda cumplir con estos principios, haciendo qué, creyendo que Dios, con los principios éticos que establece en la Biblia, creyendo que Dios nos está limitando, creyendo que la iglesia nos quiere dar una forma a todos, como que nos quieren resetear la mente y que todos sean, no sé, caminen, se vistan igual o como robotcitos, exactamente, como que la gente piensa, la iglesia manipula a las personas. Y entonces cuando realmente lo que Dios quiere con sus principios es preservar las generaciones, definitivamente es un Dios que desea que las generaciones sigan y lo conozcan a Él. Entonces no podemos desafanar o desligar a un Dios que no establece normas, que no establece reglas, ¿no? Es lo que, y caigo en lo que usted decía, igual la paternidad, la autoridad que puede ejercer un papá sobre su hijo es también estableciendo límites y reglas. Y también eso es parte del amor de Dios para con la humanidad. Amén. Así es, pues bueno, aquí les acabamos de mencionar varios tipos, ¿verdad?, de orfandad, de las cuales podemos nosotros aprender y ver si estamos teniendo problemas en estas áreas y buscar ayuda. Sabe que hace un momento lo decía la hermana Nayeli, ¿no? Estamos parados aquí desde un punto o desde un nivel, ¿verdad?, de hablar de perfección en este tema y que nosotros no hemos tenido problemas en este tema. No, hablamos muchas cosas de esto porque las entendemos perfectamente. Llevo años atendiendo personas en esta área con estos problemas y creemos que para todos hay solución. Si usted es una mamá con hijos, ¿verdad?, solo, pues no se quede así. Hay solución y hay esperanza en Cristo Jesús. Y hablando de Jesús, yo creo que Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar de un hijo que tenía una identidad verdadera y que nunca dejó que este espíritu afectara su vida. Yo, echando a volar mi imaginación, yo quiero pensar que Jesús recibió mucho rechazo. Jesús, para su tiempo, ¿verdad?, fue considerado un hijo bastardo porque no era hijo del matrimonio de José y María, sino que María salió embarazada, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, y pues muchas personas rechazaban eso. Si nosotros vemos en la vida de Jesús, ¿verdad?, Jesús no tuvo oportunidad de aprender un oficio como todos los demás jóvenes porque seguramente era rechazado por esto. Nadie lo quiso, por eso su papá le terminó enseñando también la carpintería. No estudió con ningún maestro, ¿verdad?, las escrituras porque era también rechazado por esto. Seguramente familiares, ¿verdad?, pues no lo invitaban a sus fiestas, ¿verdad?, de bodas y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era el hijo bastardo, ¿verdad?, de María. Entonces, fue rechazado a lo mejor también su padre, su mamá, por sus familiares, porque así lo decía la ley que ellos tenían en ese tiempo, ¿verdad?, las leyes sociales, de que tenían que sacar de la ciudad la familia, dejar de hablarle a María y a José por este error que habían cometido.
Aún así, con todo eso, vuelvo a repetir, vemos nosotros a Satanás tentando a Jesús diciéndole, si eres hijo de Dios, a ver, demuestra que de verdad eres hijo. Y quiero que esto lo tengamos claro, los hijos no tienen que andar demostrando ser hijos. Los hijos no demuestran ser hijos. Esa es siempre el reto o el desafío que el diablo va a poner sobre cualquier persona. Si eres verdaderamente cristiano, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz tal cosa, haz esto, haz lo otro, y pone una gran cantidad de tentaciones delante de nosotros, como si tú cediendo a las tentaciones vas a afirmar tu identidad de hijo. No es así, es al revés. Cuando tú cedes a las tentaciones, vas perdiendo tu identidad de hijo y le empiezas a dar lugar, ¿verdad?, a este demonio para empezar a oprimir tu vida y a traer un montón de conflictos. Quiero que podamos leer ahí en Romanos capítulo 8, verso del 14 al 16, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo una de las cosas que define a los hijos de Dios es que saben escuchar la voz de Dios y se saben guiar por ella. Hace un momento también leía a nuestra hermana en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, 1:12, donde dice que hay que recibir, ¿verdad?, a Jesús, hay que recibir la salvación que el Padre da para también ser llamado un hijo de Dios. Y el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de orfandad esclaviza, pero el espíritu de adopción libera, por el cual dice, clamamos Abba Padre, por el cual ya tenemos a alguien a quien llamar papito lindo. Eso es lo que dice este verso. Cuando recibes el espíritu de adopción, cuando ya estás adoptado, decía hace un momento, hablaba sobre los niños en un orfanatorio. ¿A quién van a llamar padre los niños? Hay ocasiones que en los orfanatorios hay, ¿verdad?, un conserje, hay un maestro, y de repente todos los niños empiezan a llamarlo papá, 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 por la necesidad que tiene el ser humano de tener un padre. Y entonces cuando yo ya crecí en este orfanatorio, sé que estoy aquí porque mis padres me abandonaron, pero de repente una pareja me adopta. Entonces eso, el haber sido adoptado, me hace empezar a llamar papá a esa persona que... Y eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que ahora nosotros hemos recibido el espíritu de adopción y por eso ya tenemos, dice, a quien llamar papito lindo, ¿verdad? Y el versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? No por demostrárselo al diablo, no por demostrárselo a la gente no creyente, a los incrédulos o aún a otro cristiano. ¿Por qué sé? ¿Por qué tengo la convicción de que soy un hijo de Dios? Dice aquí que el Espíritu Santo es el que me va a dar testimonio de eso. Por eso insisto, creo que Jesús, ¿verdad?, es nuestro mejor ejemplo de un hijo que tenía una verdadera identidad bien definida. Y cuando nosotros tenemos esa comprensión a través del Espíritu Santo, ¿no? Se hablaba usted de que tenemos una libertad. Sí, es cierto, empiezas a tener esa libertad. Hace rato yo me acordaba mucho cuando usted predicaba hace años y nos decía, ¿no? Jesús ya es papá, es amigo. Y tienes que aprender a verlo de esa forma, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo te empieza a mostrar, y lo digo por mi persona, ¿no? Cómo el Espíritu Santo empezó a mostrarme y verlo como un papá. Yo me acuerdo que decía el pastor, cuando viajas lo disfrutas. Yo me decía, yo viajo y no lo disfruto. O sea, me tenso. Y cuando me enseñó a verlo de otra manera, empecé a disfrutar, porque empecé a ver a él como mi papá, como protector, como seguridad. No ese entendimiento y trajo libertad a mi vida. A partir de ahí aprendí a disfrutar el poder viajar, porque ya decía yo no estoy sola, yo vengo con papá y papá viene a mi lado y yo me iba, ahora sí comprendía, ¿no? Te vas platicando y vas hablando y yo decía, bueno, los de afuera dirán, viene hablando por teléfono, ¿no? Pero yo realmente venía platicando con él. Entonces ahí viene esa libertad del cual usted dice, ¿no? El entender
poder comprender que sí hay un papá. Y ahí vas corriendo a hablarle a él, porque ya sabes que escucha si tú respondes. Yo quisiera comentar igual una historia o una anécdota, ¿no? de una experiencia que yo tuve que también pareciera que fue algo mínimo, pero que de alguna manera afirmó del cuidado de Dios hacia mí como papá, ¿no? Yo recuerdo que estábamos igual hace ya algunos años en un tiempo de ayuno, pues en el que solo comíamos frutas, verduras. Y me acuerdo que donde vivíamos en ese entonces, me senté en las escaleras y yo decía, yo tengo hambre. Y le dije, Señor, yo tengo hambre, pero no quiero frutas, no quiero verduras, no quiero lo que hay aquí. Y yo dije, se me antojan tamales de elote. Ay, Señor, aunque sea unos tamalitos de elote me quisiera comer. Y así, literal, a los pocos minutos, que será 10 minutos, llega una vecina, me grita, Nayeli, Nayeli, salgo. Digo, ¿qué pasó? Dígame. Mira, hice hoy unos tamales de elote, te los traigo a regalar. Y yo así, luego se me vino, me mandaste los tamales de elote que te pedí, ¿no? Fue así como como que cuando un papá no llega con un regalo para su hija, ¿no? Y fue algo que ya han pasado muchos años, pero definitivamente no se me olvida de decir, ay, mi papá me dio mis tamales de elote en ese momento. Amén. Y miren, eso es importante que lo identifiquemos, ¿no? Porque todos los que tenemos hijos me pueden dar la razón en esto. Los hijos no reconocen las grandes cosas que tú haces por ellos. Los hijos no dicen, ay, cómo me ama mi papá porque trabaja desde temprano hasta tarde. No hace eso. Los hijos no dicen, ay, cómo me ama mi papá porque estuvo toda una noche cuidándome mientras yo estuve enfermo. Los hijos no dicen, ay, cómo me ama mi papá porque dejó de comprarse algo para comprarme a mí. A veces hasta les compras cosas y hasta dicen, ni quería eso lo quiero y bla, 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 bla. Pero de repente tienes un acto muy sencillo o cursi, como lo que platicaba ahorita, y de repente el hacerse el payaso con ellos, el hacerse el chistoso con ellos, si ellos dicen, papá, bájame eso, súbete ahí y haz esto, papá, a ver, cántame esto, papá, baila, y uno hace ese tipo de cosas, por esas cosas se sienten amados, ¿verdad? Como dicen, Señor, no te doy gracias porque me mantengas respirando todos los días. Te doy gracias porque me trajiste unos tamales y por eso me siento amada, ¿no? Exactamente. Entonces, pero es que eso es algo muy importante, de que tenemos que aprender de que Dios es nuestro Padre, no solo para corregirnos, para disciplinarnos, para enseñarnos, sino también a veces para divertirse con nosotros, para hacernos sentir amados aún en detalles y en cositas tan pequeñas que a lo mejor no cualquiera podría hacerlo. Yo siempre le he dicho a mi esposa, o sea, puede venir el loco, la loca que quiera y yo nunca voy a hacer ninguna ridiculez solo porque me lo vengan a pedir, ¿verdad? Entonces, pero si me lo pide alguno de mis hijos o mi hija, seguramente, ¿verdad? Lo voy a hacer. Entonces, esto es algo que nos da también, ¿verdad? Esa parte de tener una relación con. Yo quiero que mencionarles esta parte, ¿verdad? Ya para ir terminando, Dios tiene una familia para nosotros. Dios tiene una familia para todos y que no te quiten la bendición de ser parte de la familia de Dios. Que no te quiten esa bendición. El espíritu de orfandad te pone a pelear con la familia de Dios, te pone a pelear con Dios, te pone a decir que Dios es malo. Ya llevo varios domingos diciéndoles que tienen que tener cuidado a los predicadores que escuchan en redes sociales. Porque hay predicadores que tienen mensajes súper impresionantes, pero en ninguna parte del mensaje hay herramientas o estrategias o hay, ¿verdad?, esa motivación para pelear contra tu carne, contra el diablo, contra las tinieblas, sino que siempre es peléate con la iglesia, peléate con los pastores, peléate con los programas, con el sistema, con las formas, la iglesia está mal y tú estás bien. O sea, siempre es peléate y peléate y peléate contra el mismo cuerpo de Cristo. Y ese es el mensaje de muchos predicadores populistas el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no, Dios te ha dado una familia porque ahí en la familia no hay lugar para el espíritu de orfandad.
Ahí podemos encontrar, ¿verdad?, muchas cosas que Dios va a traer a nuestra vida. Y me gustaría preguntarles, ¿verdad?, eso de qué manera podrían concluir este tema. Ya hemos avanzado y hemos hablado de diferentes puntos, ¿verdad?, de esto. Y creo que sería bueno, ¿verdad?, poder también dar una conclusión de este tema. Sí, bueno, yo quisiera decirte a tú que nos escuchas, que nos ves ahí en las redes sociales, que si tú de todo lo que has escuchado identificas varias cosas o varios puntos en tu vida que dices, es que a mí me está pasando eso o yo siento que hay esa orfandad en mi corazón, pues definitivamente invitarte a que puedas darte la oportunidad de recibir la libertad en Dios, de que puedas ser parte de la familia de Dios abriéndole tu corazón a Cristo, porque es el único modo el único camino en que vas a poder encontrar esa libertad y esa libertad va a sanar tu vida y la vida de tu familia y de tus demás generaciones. A ti te digo que muchas veces te preguntas y dices, ¿por qué yo no tuve un papá? Y tú anhelas tener un papá. Pues déjame decirte que en esta hora tú has escuchado que si tú dejas entrar a Jesús en tu corazón, Él te da ese derecho, como dice la palabra de Dios en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos da esa autoridad, esa bendición de ser sus hijos. Así que no dudes más en tu corazón y ahí donde estás, en tu habitación, háblale al Padre. Él va a saber escucharte y a veces te preguntas, ¿de qué manera yo puedo hablar así? Como tú puedes, así háblale, que vas a ver cómo Él te va a responder. Tú necesitas ese abrazo, ese cariño. Hay alguien esperando para poder brindarte todo lo que tú anhelas en tu corazón. Bien, muy buenas conclusiones. Yo quisiera concluir esta parte, ¿verdad?, diciéndoles que el espíritu de orfandad es la estrategia del diablo para hacerle creer a la humanidad que Dios no los ama, que Dios los ha abandonado. Pero la estrategia del cielo es darnos al Espíritu Santo para que a través de él podamos nosotros llamar Abba Padre, podamos identificar, ¿verdad?, que tenemos un Padre. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nunca Dios te va a dejar solo. Su propósito es que tú nazcas en un hogar y que tengas un papá y una mamá. Pero si tu papá toma decisiones y te abandona, Dios va a estar ahí. Si tu mamá toma decisiones y te abandona, Dios va a estar ahí. Pero aun si los dos toman decisiones y te abandonan, Dios va a estar ahí y Dios va a cuidar de ti. Así que esperamos que puedas escuchar, ¿verdad?, la voz del Espíritu de Dios que te dice el día de hoy. Puedes ser libre de este espíritu de orfandad. No rompas tus vínculos con la siguiente generación. Busca libertad, busca liberación, busca sanidad de este espíritu de orfandad. ¿Sabe qué? Dios nos ha bendecido en esta ciudad con muchos pastores que Dios usa en ministración, en liberación, que tienen poder y que tienen autoridad. Asista a una iglesia cristiana. Nosotros como iglesia del Señor le esperamos con brazos abiertos. Esperamos que algún domingo, ¿verdad?, usted decida acompañarnos. Venga, va a ver que le vamos a hacer sentir bien. Y si usted tiene alguna necesidad de liberación, tenemos un ministerio Guerreros de Oración que va a estar orando y va a estar ministrándole sanidad y liberación. Así que reciba por favor la palabra de este día y compártala y busque su sanidad y su liberación y no siga siendo, ¿verdad?, esclavo o esclava de este espíritu de orfandad al cual le pedimos al Padre que Él lo reprenda en el nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga mucho. Les recuerdo que cada domingo tenemos nuestros servicios dominicales a las 10 de la mañana y este sábado vamos a tener una reunión para damas a las 6 de la tarde en nuestra iglesia. El tema es El Rey te mandó a llamar. Así que no rechace este llamado que le hace nuestro Rey Jesús a todas las mujeres, ¿verdad? Asistan a esta actividad. Muchísimas gracias, hermana, a las dos. Que el Señor me les bendiga. Bendiciones.